Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en el encuentro número 150 de Café Mercosur. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? Hola Ramiro, ¿cómo estás? Bien, muy pero muy bien. Hoy quería aprovechar para agradecerle a todas las personas que nos escriben, tanto en el Face como en el propio iVoox y en el Twitter también, pero especialmente quería agradecer algunos mensajes muy amables que nos han dejado 3 personas. Uno es Cristian Sales, de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Otro es Néstor Luis Pagani, de Argentina, que hace un programa muy interesante también por la radio lasvocesdelmuro.net, que es la previa pochoclera, donde analizan series de Netflix y de cine con muy pero muy buen criterio. Así que invitamos a que escuchen ese programa los domingos a la noche, aproximadamente a eso de las 20 horas. Y después a Marcela Camerano, que nos escucha siempre desde Ginebra, Suiza, a quien le mandamos un gran abrazo, Osvaldo. Repito los saludos entonces, Ramiro. ¿Dónde dijiste que sale el programa de las de series de Netflix y de películas? En la radio www.lasvocesdelmuro.net. Bueno, empezamos con nuestro programa, Osvaldo. Vamos, Ramiro. Vamos a hacer un poco de autobombo, de autoelogio. Vamos a hacer un refresh, una cosa que dijiste vos la semana pasada y que fue muy atinado, y vamos a ver quién lo dijo ahora. A ver. Bueno, la semana pasada, Osvaldo, vos medio como que en un comentario marginal, así, como que nada, dijiste que bueno, cuando hablábamos de los métodos de la Lavallato, hablábamos de las prisiones preventivas, ¿no, Osvaldo? Sí, de la Lavallato y de como pasó en los procesos, acá también en la Argentina, o sea, en ese somos paralelos, diríamos. Verdad, habría que hablar de las Lavallatos. Así en de las Lavallatos, sí, tal cual. Sí. Y ahí dijiste que la prisión preventiva se utilizaba realmente como una especie de mazmorra medieval, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, un poco que los tribunales de la Inquisición tenían el mismo sistema, pero más a lo bestia, diríamos, ¿no? Para supuestamente arrancar confesiones, ahora no la confesión propia del imputado, ¿no? Del acusado, y sí la de los arrepentidos, para que puedan supuestamente favorecer al proceso y que pueda llegarse de esa manera criminales mucho mayores, ¿no es verdad, Osvaldo? Tal cual, sí. Y que también sería miedo que daba solamente de pensar en eso, hacía que acusaran a otros, ¿no? Por el miedo solamente de que los sometan a las torturas que implicaba el inquisidor. Sí, acá estamos hablando de torturas un poco más modernas, ¿no? De la privación. Sí, no, por eso. Pero, dados los tiempos, ¿no, Osvaldo? Sí, los derechos humanos se afectan, creo, de la misma manera. O sea, viendo con el avance que hubo desde la Edad Media a la actualidad, creo que parecería inclusive en esta época cómo se utilizan las prisiones preventivas, aún peor que las torturas que se aplicaban en esa época. Sí, es verdad, Osvaldo. Eso es lo que ha dicho el juez de la Corte Suprema de Brasil, Gilmar Mendes, nada más ni nada menos que en el pleno del Superior Tribunal Federal, de la máxima Corte de Justicia de Brasil. ¿Querés que lo escuchemos, Osvaldo? A ver, dale, a ver qué dijo. Y traducilo, por favor, Ramiro. Ya que me copió, por lo menos quiero saber qué fundamento le dio. Bueno, vamos que después lo traduzco un poquito. Hoje se sabe de maneira muito clara, e o Intercept está aí para confirmar e nunca foi desmentido, que usava-se a prisão provisória como elemento de tortura. Custa-me dizer isto no plenário, mas era instrumento de tortura. E quem defende tortura não pode ter assento na Corte Constitucional. O uso da prisão provisória era com essa finalidade. E isto aparece hoje, ministro Fux, nessas declarações do Intercept. Feitas por gente como Dallagnol, feitas por gente como Moro. Portanto, é preciso que se saiba disto, que o Brasil viveu
uma era de trevas no que diz respeito ao processo penal. Bueno, los que nos siguen por las redes sociales, por el Twitter, mejor dicho, tienen ahí el audio de Gilmar Méndez con la traducción, que lo dice de forma clarísima, Osvaldo. Dice, no, sí, de todas maneras habla un portugués que se entiende muchísimo. Pero yo lo voy a decir de cualquier manera, Osvaldo. Claro, repetilo. Hoy se sabe de manera muy clara, y The Intercept, que nunca fue desmentido, lo confirma, que se utilizaba la prisión provisoria como elemento de tortura. Me cuesta decir esto en el Pleno, pero es elemento de tortura, y quien defiende la tortura no puede sentarse en la Corte Constitucional. El uso de la prisión provisoria tenía esa finalidad. Esto aparece hoy en las declaraciones de Intercept hechas por personas como Dallagnol, hechas por personas como Moro. Por lo tanto, es preciso que se sepa que Brasil vivió una era de oscuridad en lo que se refiere al proceso penal. Bueno, aquí hay dos cositas que quiero apuntar nada más y ya seguimos con las otras noticias, Osvaldo. Es que cuando dice que quien defiende la tortura no puede sentarse en la Corte Constitucional, se está refiriendo específicamente a las aspiraciones que siempre ha tenido el juez Moro que lo nombren ministro juez de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entonces, como diciendo, bueno, si ya no has sabido respetar el derecho antes, no hay ningún tipo de derecho a hacer que te sientes acá, ¿no? O sea, y la otra es que acá se habla de prisiones provisorias y no de prisiones preventivas. Están dentro de los mismos regímenes de privación de la libertad en el proceso, ¿no? Son medidas, digamos, y debe cumplir siempre los mismos requisitos, ¿no? Sí, qué golpe duro para el ministro de Justicia que un integrante de la Corte diga eso. Y dijo muchas cosas más, Osvaldo. Yo tomé que es lo que nosotros habíamos hablado la vez pasada, y dijo muchas otras cosas más que nosotros ya dijimos cuando analizamos la Lava Jato, cuando analizamos el proceso contra Lula, en todos los otros programas. Entonces, de alguna manera, Osvaldo, yo me he sentido un poco más tranquilo, ¿no? Porque no estábamos hablando tan zanateando, digamos, ¿no? Que estábamos, que nos asistía. Que no era zaraza, que era algo de fundamento tenía. O sea que no estábamos tan mal. Realmente, no, vamos a ser realistas, es muy evidente lo que estaba pasando y que la finalidad era muy parecida. O sea, no somos tampoco tan preclaros, Ramiro, es porque realmente era muy claro de qué manera se estaba usando, ¿no? Y que cualquiera que tuviese un poquito de conocimiento de los procesos judiciales en la historia, enseguida lo puede emparentar, como bien dice el ministro, a épocas de oscuridad, que es justamente la Edad Media, ¿no? Ahora, Osvaldo, te digo una cosa. Yo no sé cómo estará en Argentina, pero pocos medios de comunicación en Brasil hablaban de esto. Yo, con la cantidad de abogados que discutí, me decían, no, Ramiro, vos porque estás con tu idea de derecho de Argentina. Y yo decía, no, que estas cosas son universales. Hay ciertas pautas que están en todas las constituciones, inclusive están en los mismos pactos que están firmados por Argentina y por Brasil, que también son leyes internas. Que como dijiste vos, no hay que ser tan claros, Osvaldo, son cuestiones básicas de derecho penal, ¿no? De introducción al derecho penal, digamos. Sí, no, realmente por eso que necedad, ¿no? Porque es muy claro el destino que tenía. Prisiones, ya lo dijimos un montón de veces, Ramiro, ¿no? Pero la prisión preventiva tiene una sola finalidad, o provisoria, como le dicen en Brasil, dijiste, es que haya riesgo que el imputado o que el acusado del delito se fugue, si no, no tiene otra razón de ser la prisión preventiva o la peligrosidad procesal. O sea, y en esos casos era claro que ninguno se iba a fugar de los que estaban solamente detenidos para que delataran a otro. Voy a aprovechar lo que acabas de decir, Osvaldo, y lo que estamos discutiendo así más o menos en este punto, para asociarlo con una crítica que nos hicieron del programa anterior, que nosotros no explicamos muy bien lo que era el necropopulismo. Pusimos muchos ejemplos de lo que ocurría en Río de Janeiro, pero no explicamos, digamos, teóricamente lo que es el necropopulismo. Y lo primero que hay que hacer, me parece, Osvaldo, es poner en contexto. ¿En qué contexto estamos viviendo nosotros en Argentina y en Brasil y en el mundo en general? Vivimos en un contexto de un punitivismo impresionante. Todo el mundo parece que tiene que ser punido. Estamos siempre pensando, a ver, ¿a quién vamos a apuntarle con el dedo para ver qué pena le merece? O sea, y no solamente lo estoy diciendo con relación a los elementos políticos, lo estoy diciendo con relación a todas las cosas, ¿no? Estoy diciendo hasta con aquellas pautas que podrían ser un poco hasta libertarias, ¿no? ¿Se entiende, Osvaldo? Sí. Estamos impregnados de una época punitivista, lamentablemente, y donde a veces se mezclan cuestiones filosóficas como el estado de la libertad
con cuestiones morales. Son malos, son corruptos. Gente, la corrupción es una cuestión moral, no es una cuestión jurídica. La cuestión jurídica es el cohecho. Y esto se mezcla mucho, Osvaldo, en un facilismo, y eso hace que algunas personas, como por ejemplo el gobernador de Río de Janeiro y algunas otras personas más, de alguna manera los operadores de la Lava Jato también hicieron eso, hagan política con eso. Los operadores de la Lava Jato decían, tenemos 257 personas presas. Bueno, gente, discúlpenme, pero ustedes no tienen que meter presos, ustedes tienen que juzgar. Que vayan presos o que sean absueltos es una consecuencia de un proceso. Ustedes tienen que hacer bien el proceso, no meter presa a las personas. A ver qué parte no entendemos, que el fin no justifica los medios en un Estado de Derecho. Esa premisa básica es la que se olvida, y esa premisa básica se lleva al extremo de, como decía Witzel, no podemos coexistir, o son ellos o nosotros, y por eso hay que matarlos. Y mucha gente aplaude eso, esa forma de hacer política. Por eso decíamos que era el necropopulismo, necro que viene de muerte, y populismo en el sentido de populismo de derecha, porque también hay populismo algunos hablan de populismo de izquierda, nosotros en este caso hablamos de un populismo de derecha, un facilismo que no interpela exactamente a la razón, sino al corazón, con razones primarias, normalmente con falacias, como forma de hacer políticas. O sea, aquellos eslogan fáciles, ¿no, Osvaldo? Sí. Y también podríamos decir que en realidad no siempre se lo mata, sino que se deja que se lo mate, diríamos. Claro. No es solamente con él, sino que como que el Estado se desentiende de algunas situaciones y si pasa, pasa. Eso es una de las cosas muy interesantes, Osvaldo, porque no es que también que el Estado lo hace por sí, sino que legitima a quien lo hace. Sí, está, por eso deja sí. Se olvida que tiene el poder punitivo y persecutorio el Estado y se lo deja que otros lo hagan y se lo deja y como no solo legitima sino lo promueve. Acá pasa constantemente la ministra de Seguridad Patricia Burrich, que está siempre invitada a todos los programas nuestros, siempre defiende cuando las fuerzas de seguridad que están bajo su ala y aquellas que aunque no sean como la de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, siempre promueve, defiende o permite o dice qué bueno que son cuando los integrantes de la fuerza matan a una persona, ¿no? De manera extraña, ¿no? Como pasó con Prefectura, como pasó varias veces con Gendarmería. Mira, la semana pasada Brasil estuvo medio que conmocionado porque el ex fiscal general de la Nación, Rodrigo Janot, que es el que estuvo durante dos mandatos, digamos, en la época de Dilma Rousseff, fue al recinto, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia aquí de Brasil, armado, y le quería dar un tiro a Gilmar Mendes para matarlo porque supuestamente él había difamado a la hija. No te creo. Sí, de esa manera, pero que cuando justo puso la mano en el arma, una luz misteriosa hizo que no lo hiciera. Entonces, bueno, claro que eso no es un delito porque fantasear con esas cosas, bueno, también entrar en un lugar, en un recinto, no es nada fácil también, ¿no, Osvaldo? O sea, fue armado, o sea, si bien no podemos hablar de tentativa, pero al menos hubo actos preparatorios, ¿verdad? Hay que entrar y hilar finito. Pero la cuestión es esto, Osvaldo. El juez, digamos, de la Corte Suprema de Justicia comenzó a iniciarle una investigación judicial por apología del delito. No está mal que sea eso. Es claro que no hay una relación directa con lo que voy a decir ahora, pero justamente la semana pasada, el jueves de la semana pasada, un fiscal, pero no fiscal penal, un fiscal, digamos, del ramo de la, ¿sí? No, de la recaudación, de lo que era la Dirección General de Renta o de la DGI. La FIP, digamos, la FIP, sí, Argentina. Qué antiguo, ¿no, Osvaldo? Sí, no. Sí. Yo, cuando yo era chico decíamos que yo era lo de renta. Decía, sí. Fue desesperado a querer matar a un juez que justo estaba en una audiencia y como no lo encontró ese juez, encontró a una jueza y le metió un cuchillazo en el cuello a la jueza, loco, trastornado, diciendo que él iba a acabar con la corrupción. O sea, claro que no hay una relación directa, Osvaldo, pero hay ciertos discursos, hay ciertas actitudes que parece como que
dan una cierta permisibilidad para ese tipo de cosas, Osvaldo. Y eso, por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que dice Pichetto, con lo que dice nuestra amiga Bullrich, con lo que dice la diputada Carrió, con lo que dice Trump, con lo que dice todo el mundo. Ramiro, no solo permisibilidad, a veces legitiman esa actitud. Pichetto, la semana pasada, cuando dijo hay que borrar la Villa Miseria, hay que dinamitarla. No vive gente ahí. Ya que estamos hablando de Pichetto, te propongo que escuchemos lo que dijo, que lo acusó a Kicillof en la campaña política de ser comunista. Y cómo el grupo Los Auténticos Recalientes, que es un grupo que hace sátiras de políticas en Argentina, ha conseguido dar vuelta esa misma acusación. A ver. Vamos, Osvaldo. Muy interesante suena, vamos. El peronismo de la provincia de Buenos Aires y el kirchnerismo lleva a un hombre del PC como candidato. Un hombre que tiene sus orígenes en el Partido Comunista. Estoy hablando de Axel Kicillof. Los que tengan una vivienda además, porque a lo mejor es el ahorro de toda su vida, que una casa y un departamento, el departamento lo van a tener que entregar a la revolución. Esto es lo que está en debate hoy en la sociedad argentina. Se viene el surdaje. Estoy hablando de Axel Kicillof. Ya se van los globos amarillos, ya se viene un gran gobernador. Cuando habla te explica muy sencillo y se llama Axel Kicillof. Cuando habla te explica muy sencillo y se llama Axel Kicillof. La provincia está muy endeudada, las escuelas ya no tienen gas, el gobierno no estuvo haciendo nada y creyeron que igual iban a ganar. Kicillof. Se termina el tiempo de Cambiemos, se termina el tiempo de Vidal. En diciembre seguro que volvemos, un gobierno nacional y popular. En diciembre seguro que volvemos, un gobierno nacional y popular. Con los pibes yendo a la escuela, con los grandes yendo a trabajar, con remedio gratis para la abuela y los globos amarillos nunca más. Margallos, ya se van los globos amarillos, ya se viene un gran gobernador. Cuando habla te explica muy sencillo y se llama Axel Kicillof. Y se llama Axel Kicillof. Y se llama Axel Kicillof. Bueno, Osvaldo, esos eran los Auténticos Recalientes y me han hecho reír. La canción, ¿eh? Me han hecho reír muchísimo. Sí, la verdad que sí. Ese Magariov me mató, ¿no? Porque explicamos para los que nos escuchan fuera de Argentina que es la candidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires junto con la fórmula con Kicillof, que también fue el ex ministro de Economía de la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner. Pero el apellido de ella es Magario y no Magariov. Dice Magariov. Haciéndolo más ruso, ¿viste? Y ya que estábamos hablando del amigo Pichetto, Osvaldo, ¿qué te parece si seguimos con algunas cosas que él ha dicho? Por ejemplo, lo de las villas, ¿no? Porque tiene que ver un poco con la miseria, cómo se trabaja políticamente el tema de la pobreza y el tema de la miseria, Osvaldo. Vamos a escuchar a ver qué dice nuestro amigo. Vamos a ver. Yo creo que hay que reconvertir la cultura, hay que empezar a modificar pautas culturales. Acá está estratificada la pobreza en 30, 35. A mucha gente le gusta que haya pobres porque lucran con la pobreza. La iglesia reza con los pobres. Está todo bárbaro. Los evangélicos reparten esperanza futura. La verdad, me parece que el tema es que hay que salir a buscar trabajo. Hay que salir a buscar trabajo. La Argentina es un país muy generoso. Acá viene gente y lo que hace es salir a vender venta ambulante, de contrabando, después agarran y terminan vendiendo droga. El otro día hay una imagen aberrante de un país que no tenemos que querer ninguno de los que estamos acá. En una villa de acá, la 1114, había dos colas, una
que manejaba el narcotráfico paraguayo, bueno, para no ponerle calificación de nacionalidades porque después se enojan conmigo, una nacionalidad determinada que tiene vinculaciones con la marihuana hacia la cola de la venta de marihuana. Y otros muchachos también de afuera del país que han venido a este país tan generoso, vendían cocaína, dos colas. Todo esto fue tomado por un dron y después entró en la gendarmería. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire. Bueno, eso era lo que vos te referías, Osvaldo, ¿no? Sí. Volvieron los gorilas. Pero una cosa que yo quería decir es que esto es parte de una estrategia política. Este hombre que habla ahora, hace 4 años atrás, era el presidente de la banca de senadores de un gobierno que hizo una de las mayores transformaciones desde los años 60 para acá, ¿no es verdad, Osvaldo? En todos los sentidos, en derechos sociales, en derechos individuales, en un montón de cosas. Y él nunca ha tenido este tipo de comportamientos. Ahora que por oportunismo político es el candidato a vicepresidente de Macri, dice este tipo de barbaridades, Osvaldo. O sea, esta xenofobia que tiene y esta idea de matar al otro, ¿no? Que también forma parte de la necropolítica, no es gratuito. Es, digamos, exprofeso, Osvaldo. Pero aparte encierra en sí mismo un grado de ignorancia, porque se olvida este muchacho que nosotros, durante los golpes militares, los argentinos, eran recibidos en Venezuela, en México, en Brasil, en un montón de países y nunca nos cerraron las puertas ni nos impedían el ingreso. O sea, que en realidad también tendría, si vienen acá por una razón o por otra, dice que somos libres. Allá también íbamos con libertad, no es que nos impedían el ingreso, ¿o no, Ramiro? Entonces, sí, también demuestra una dosis de ignorancia, que es raro y que lo único te podría decir que desde mi punto de vista su giro con este tipo, buscar su lugar político en el mundo, lo empezó hace 3 años, cuando ya empezó, si vos te acordás, los primer año durante el gobierno de Macri, ya empezó con ese tipo de diatriba contra los países vecinos, los inmigrantes extranjeros, bastante fuerte fue. En concomitancia con una cierta xenofobia, principalmente en los países de Europa, que nosotros tenemos que no olvidarnos, ¿no? Mucha xenofobia en Hungría, en Polonia, después se vio mucho en Italia, también se vio inclusive en Francia también, con los inmigrantes, la gente que llegaba con las balsas, mucho menor grado España y Estados Unidos, Valdo. O sea que esto, por eso digo que es un clima de época que por ahí se hace de una forma mucho más acentuada en estos países. Aquí en Brasil no fue tanto con los inmigrantes, pero sí fue con los inmigrantes haitianos, y se escucha ese mismo tipo de barbaridades, ¿no? Pero digo que esto forma parte también de una asociación con un grupo político que, para salvarse del bochorno electoral que va a ser el día 27 de octubre, está tentando por lo menos mantener su núcleo duro fuerte, aquella parte de la sociedad argentina que siempre ha sido portadora de una fibra reaccionaria muy profunda, y que no es de ahora, esto viene ya casi que históricamente, digamos, y que hace, por ejemplo, que ahora Macri hable de que hacer un acto en el regimiento de Patricios en Palermo para conmemorar a los caídos en la lucha contra los montoneros. Los nombra a los 13 y dice que va a dar un decreto para que le den una pensión, porque hay que hacer justicia, hemos vivido sin justicia. Bueno, ahí sale todo el movimiento de los negacionistas de los delitos de lesa humanidad, como Cecilia Pando, a festejar, ¡ay, por fin, por la primera vez! Entonces, por un lado. Por otro lado, hace que personas como Lilita Carrió también, digamos, derechicen su discurso, que Patricia Bullrich ahora sale con esta absurda medida de pedir los documentos a la gente en los trenes para evitar delitos, supuestamente. O sea, los que viajan en trenes son todos, en principio, son delincuentes. O sea que, digamos, la Constitución nacional, que dice que todo el mundo debe ser declarado inocente hasta que se pruebe en contrario, a menos que viajen en trenes, ¿no, Osvaldo? Sí, se ve que ahora los delincuentes en el país viajan en trenes. Así que realmente una locura, ¿no? Cómo está
bolsonarizando, diríamos, el discurso, porque Pichetto aparte está casi queriendo emparentarse, hasta se cambió el peinado para parecerse más a Bolsonaro, ¿no? Se ve que tomaron ese objetivo. Patricia Bullrich le preguntaron si ella tendría algún problema en ser comparada con Bolsonaro y ella lo dijo claramente. No, a mí me gustaría ser la Bolsonaro de pollera. No, sí, realmente. De todas maneras, Ramiro, volviendo un poco a Pichetto, creo que también cómo ha degradado su figura política en los últimos 3 meses, realmente pocos políticos lo han hecho de manera tan rápida, ¿no? Cómo con todo este discurso, todo cada vez está más desteñido. Yo lo entiendo que como vos decís, y dice la mayoría de la gente, le habla al núcleo duro de Cambiemos, la parte más reaccionaria de Cambiemos, pero realmente caer en ese discurso, cómo se destiñó, cómo se despintó como figura, ¿no? Realmente increíble. Vamos a ver algunos de nuestros gorilas de la semana. ¿Qué te parece, Osvaldo? Vamos, volvemos al insert del programa pasado, a ver. Mira, yo tenía varios, pero yo voy a empezar por una que realmente me parece que es la peor de todas por su calidad personal y social, ¿no? Que es Dolores Cain Danvers, que es una periodista de una familia Cain Danvers, que es una familia bastante adinerada de Argentina, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, ¿Dolores o Mónica Cain Danvers? No es Mónica. Mónica justamente... Mónica Cain Danvers es una de las mejores periodistas de todos los tiempos de Argentina, y que no por ser Cain Danvers, como ella dice, tiene que ser gorila como esta. ¿La escuchamos y después comentamos, Osvaldo? Dale. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Voy a tomar un tema que puede sonar impopular, que tiene que ver con la formación familiar, que es lo que puedo, por más de que pueda sonar realmente injusto, y creo que acá se plantea hasta un debate ético-moral, cuando la familia pobre, que realmente no tiene recursos, que no tiene hacia adelante algo mejor, dice, lo único que tengo es la posibilidad de ser padre, y pretendo hacerlo. En algún punto hay que frenar la reproducción de una sociedad pobre. En algún punto hay que frenar la reproducción de una sociedad pobre. Que andarán por aquí. Bueno, creo que esta señora periodista la palabra movilidad social no la habrá escuchado jamás en su vida, ¿no, Osvaldo? No, tal cual. Aparte, el discurso recuerda durante el nazismo impedían que algunas personas que proponían que no tengan hijos por alguna situación X, que tenían alguna discapacidad o algo, y esta mujer dice, porque no dice frenar la reproducción, o sea, aparte como si fueran perritos, ¿no? Frenemos la reproducción, sino dice de los pobres. Sí. Y aparte se escuda en su formación familiar. Querida, tu hermana Mónica, no sé si era hermana, no sé, pero es pariente también nuestra Camber, que bien lo nombraste vos, Osvaldo, es una dulzura... Sí, debe ser la tía, supongo. Es una dulzura de persona y no es gorila. Y la otra, Sandra Mianovich Danvers, tampoco es tan gorila, sí. Son dulzura de personas, se no me venga a decir que por causa de la familia ahora. Que le echa la culpa a la familia de ser tan retrógrada, ¿no? Vamos entonces ahora a una noticia positiva, Osvaldo, una noticia que viene de Argentina, una adentro. Bueno, ¿qué nos contás de Argentina, Osvaldo? La Corte otra vez trae una buena noticia ahora que se está acercando aparentemente al cambio político, empezó a cambiar un poco su doctrina o su jurisprudencia, cuando el tema del beneficio del 2x1 que se le daba a todos los que estaban acusados de algo mientras no tenían sentencia, cada año que pasaban detenidos se contaban como 2. Y unos acusados de delito de lesa humanidad habían pedido que se le aplique a ellos. Es la segunda vez que lo piden. Esta vez lo que podemos decir es que el ministro Lorenzati rechaza el recurso porque será lo inadmisible. Hayton de Nolasco, Maqueda y Rosati votaron a favor de que no se pueda aplicar a delitos de lesa humanidad. Y uno de los ministros, Rosenkrantz, como ya lo había hecho anteriormente, votó en disidencia diciendo que sí, que se debe aplicar para todos los delitos, inclusive los de lesa humanidad. O
O sea, que una cosa muy importante que la Corte ratificara que el 2x1 no se aplica a ese tipo de delitos. Sí, acá habría que recordar que hace 2 años atrás la Corte admitió este beneficio, que lo admitió de una manera irregular, porque no le cabía a los genocidas. En ese momento se votó a favor de eso hasta que una ley del Congreso aclaró la situación. Con manifestaciones masivas de la población en contra de eso mediante. En la calle, sí. Creo que lo que más lo asustó fue la manifestación de la gente, ¿no? Porque realmente equiparar un delito de lesa humanidad de carácter imprescriptible, darle la posibilidad del 2x1, me parece que no va contra los principios, ¿no? Y que afecta justamente muchos de los tratados y acuerdos que suscribió Argentina. Y ya que estamos en el campo de los derechos humanos, Osvaldo, yo te cuento otra cosa buena que ha pasado por aquí, Osvaldo, una adentro también en Brasil. Bueno, esto recién comienza, Osvaldo. Tiene que ver con una decisión que tomó Jair Bolsonaro de cambiar todos los miembros de lo que es la Comisión Especial de los Muertos y Desaparecidos en Brasil. Él dijo, bueno, el presidente y los cambió, y realmente eso es una medida política muy cuestionable, ¿no? Es muy, pero muy cuestionable. Y bueno, entonces ahora una jueza va a investigar a Bolsonaro por lo que se conoce acá como el delito de desvío de finalidad. De las destituciones que hizo, constituirían, de acuerdo a la Fiscalía, vicios insanables por una motivación deficiente e inobservancia de los procedimientos que se exigen para tal acto. O sea, bueno, vamos a ver cómo sigue esto, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, bueno, pero dos. O sea, va una buena noticia y una no tanto, ¿no? Por lo menos ya, digamos, hay voces que se van, de alguna manera, atreviendo a ver estas ilegalidades, Osvaldo, y lo cual no está mal, mal. No, sí, seguro. Tal cual. Ya que estábamos hablando de la xenofobia, vamos a escuchar entonces justamente a una banda que se llama 4 pesos de propina y un tema llamado Latino. Si te vas para afuera ya no sos colombiano, mexicano, uruguayo, argentino. Sos latino, no más de los tantos que estando acá se ocupan de diferenciarse bien del bolita al paraguas, del chileno huevón que te vendo me compras. Y ojo el tono que usas para hablar de mi gobierno, que es peor que el tuyo, pero igual lo respetas, porque si no me ofendo y te quiero matar. Yo te quiero matar, yo te quiero matar. Si te veo en la frontera, yo te quiero matar. Confundiendo la amenaza entre los dos, cada uno por su lado le vendemos regalado al que viene de afuera a llevarse lo que quiera, a cumplir con la misión, a informar que venció el plazo para pagar la deuda. Y yo los quiero matar, 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 yo los quiero matar. Si los veo en la frontera, yo los quiero matar. Bueno, Osvaldo, eso que escuchábamos era el grupo uruguayo 4 pesos de propina y el tema Latino. Vamos a ir a la parte principal de nuestro programa, que es justamente qué es lo que está pasando en Perú, Osvaldo. Sí. Yo voy a tratar de simplificarlo de una manera muy simple, Osvaldo. Lo primero que quiero decir acá es que esto también es fruto de estas mezcolanzas que se hacen en los regímenes jurídicos cuando queremos
digamos, traer cosas que nos parecen lindos de otros países, como que cuando vamos afuera decimos, ay, qué linda esta plantita, me la llevo para mi casa, y de pronto parece que la planta era una plaga que termina polinizando todos los parques de la ciudad, más o menos, ¿no? Como pasó con tantas cosas que se han hecho, ¿no? Como los castores en la Patagonia, ¿no, Osvaldo? Ay, qué lindo los castores, me lo llaman Tierra del Fuego. Están acabando con los bosques los castores. ¿Qué quisieron usar en Perú o copiar en Perú? Mira, en un sistema presidencial han querido traer una figura muy propia que es del régimen parlamentario europeo, que es el tal del voto de confianza. Y acá es donde aparece la madre de todos los problemas, ¿no, Osvaldo? Porque, ¿qué es este voto de confianza? Es una herramienta que, bueno, han puesto en la Constitución, o sea que constitucional, que le atribuye al Poder Ejecutivo una posibilidad, digamos, de someter decisiones al Congreso para que el Congreso diga si las aprueba o no las aprueba. Algunas son de carácter, digamos, obligatorio, ¿no? Por ejemplo, que es el pedido que le respalden un gabinete ministerial cuando recién inicia. Bueno, designa a los ministros y los lleva al Congreso y el Congreso tiene que darle el aval, darle el voto de confianza. Y otro que no es obligatorio, que es una cosa realmente que es rarísimo, porque no tiene un límite, Osvaldo. Es someter alguna cuestión al Congreso. ¿Qué cuestiona el Congreso? Esto es una cuestión interesante porque, como dijo el propio Tribunal Constitucional, no hay una prohibición o restricción de lo que se puede plantear en una cuestión de confianza. No hay una barrera. No tiene que ser en materia tributaria, por ejemplo. No tiene que ser, no puede ser en materia. No, acá no se sabe. ¿Y qué pasa? Si el Congreso no le da en dos oportunidades, si no le da el aval, digamos, si no le da este voto de confianza, el artículo 134 de la Constitución le permite al presidente disolver el Congreso, Osvaldo. O sea que es una medida extrema en un sistema... Medida extrema en países como los nuestros, o sea, en Europa funciona también así, lo disuelven y se hacen un congreso nuevo y nadie se sorprende, pero acá es una cuestión muy peligrosa, ¿no? Porque nuestro sistema de contralores y contrapesos está justamente en los tres cuerpos, legislativo, ejecutivo y judicial. No puede uno disolver el otro, o sea, porque si lo disuelvo, ¿quién lo controla? Sí, no le puedo dar un poder de policía tan grande que hasta lo puede disolver cuando él me puede controlar a mí, ¿no? Exactamente, Osvaldo. O sea que estos injertos que se hacen, estos mamarrachos jurídicos de querer importar cosas de otros sistemas, terminan en estas cosas. Entonces hoy estamos en un intríngulis bastante interesante, Osvaldo. Bueno, hay que poner también como paño de fondo de todo esto, como telón de fondo, que acá la operación Lava Jato, dice un periodista aquí de Brasil, que es peor que en Brasil. O sea que las arbitrariedades son mucho mayores, hay procesos por todos lados sin pruebas, sin ni siquiera acusaciones. Entonces... Y de hecho Ramiro se llevó la vida de un expresidente peruano, ¿no? La Lava Jato. Se suicidó. Una de las figuras más conocidas internacionalmente, Osvaldo, ¿no? Sí. Por eso digo que lo bravo, mucho más profundo parecería la situación que en el mismísimo Brasil. Sí, estamos hablando de la aprista Alan García, ¿no? Sí, mucho más grave que en Brasil. Sí. En Brasil está Lula, está preso. Lula está preso, sí, pero él ante la posibilidad de que lo detuvieran se suicidó, ¿no? Realmente. Y en Perú está el presidente, sí. Kuczynski está preso, ¿no? Que no es presidente porque está preso justamente, pero que era presidente cuando lo detuvieron. Ahora el presidente es el vice, digamos, ¿no? Martín Vizcarra, claro, que es el que dio esta moción al Congreso de Perú, le dio la moción. En realidad acá, Osvaldo, es más o menos, vamos a ser un poquito así malditos. Vamos a ver qué pasó acá. El Congreso no es tampoco, como se dice en portugués, flor que se cheire, una flor que se pueda oler el perfume, ¿viste? Sí, no huele muy bien, ¿no? O sea, está lleno de gente muy corrupta, mucha gente del fujimorismo. Bueno, y el Congreso tenía que tratar, digamos, la designación de 2 miembros del Tribunal Constitucional, Osvaldo, que sabemos que es una de las cortes más importantes, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. Y en un lugar donde todo el mundo está más o menos con posibilidades de que lo acusen, ¿no? Porque hay una corrupción bastante grande en Perú.
Entonces, el presidente Martín Vizcarra, ¿qué hizo? Mandó al Congreso el mismo día esta cuestión de confianza, que debía ser tratada supuestamente previamente, porque él cuestionaba que los métodos para elegir estos miembros del Tribunal Constitucional no eran métodos muy cristalinos, no eran métodos muy... Entonces él quería modificar eso. ¿Y el Congreso qué hizo? Bueno, el Congreso parece que primero no dejaron entrar al ministro de Gobierno que llevaba la moción. Primero no dejaron entrar al recinto, al hemiciclo, como le dicen del Congreso. Y después trataron primeramente la designación de uno de los jueces del Tribunal Constitucional, que se llama González Ortiz Ceballos Olaechea, que es el primo del presidente del Congreso, que es Pedro Olaechea. Bueno, una familia extensa. Una familia extensa. Y por muchos votos, o sea, creo que fueron 86 votos a favor, 3 en contra y una abstención, alguna cosa por el estilo. Porque se ve que ya estaba pactuado entre ellos que sería votado. No consiguieron elegir el segundo y ahí recién trataron el tema de la cuestión esta de confianza. Y ahí dicen, no, la cuestión de confianza, justamente que cuestionaba la forma de elegir, tendría que haber sido tratada previamente. O sea que ustedes desoyeron la cuestión de confianza, yo voy a hacer de cuenta que ustedes rechazaron la cuestión de confianza y yo voy a disolver el Congreso, dijo el señor Martín Vizcarra. Hay que decir claramente una cosa, Osvaldo, que quien decide los miembros del Tribunal de Constitucional es el Congreso, Osvaldo. El Poder Ejecutivo no tiene que meterse. Acá, bueno, quiso meterse de alguna manera y no lo hizo. O sea que, digamos que esta disolución no está tan legal si nosotros la miramos, ¿no es verdad, Osvaldo? De todas maneras, ¿qué hizo el Congreso? Bueno, el Congreso rechazó la disolución y la nombró a la segunda vicepresidenta, porque en Perú hay 2 vicepresidentes, se ve que ya van calculando que puede... Ya saben que las cosas se pueden complicar. Si se pueden complicar, se complican en Perú, dijeron. Entonces la nombró a esta señora Mercedes Arauz, que es la vicepresidenta, la nombró presidenta. Y ahí estamos exactamente, Osvaldo, en la misma situación, en el mismo intríngulis que se planteó en Venezuela hace 2 años atrás. ¿Te acordás? Sí, te iba a decir que me recordaba una situación, ahora sí, de un país del Mercosur, que es lo que había pasado con Venezuela, que había estado en la misma situación, disolución del Congreso y nombrar un presidente, que en este caso acá es una mujer y en Perú, en Venezuela era un hombre, ¿no? Pero el sistema es el mismo. El sistema es el mismo. La asamblea era de la mayoría opositora, antichavista. Entonces, ¿qué es lo que hace? A través de un dispositivo constitucional, Maduro convoca a una constituyente. La constituyente, cuando es convocada, sustituye a la Asamblea Nacional. Porque tiene funciones mayores, ¿no? Reforma la Constitución, reforma todo. Una cosa, o sea, ¿y qué es lo que hace la Asamblea? No reconoce a la constituyente, de hecho no se presentan a las elecciones, no eligen ninguno de los diputados, dicen, no, acá lo que funciona es la Asamblea Nacional, y siguen, digamos, sigue funcionando hasta hoy. Y con muchas funciones, de hecho nombraron un presidente por Twitter, o sea que realmente... Y la mayoría de los mandatos están vencidos ya, porque ya pasaron, ¿no? Ya no hubo elecciones de renovación de la Asamblea, y siguen, y bueno, lo nombraron a Guaidó, y a Guaidó lo reconoció desde Estados Unidos hasta España, a la hora de haberlo sido nombrado, y muchos siguen inclusive aceptando a los enviados de Guaidó como siendo los verdaderos representantes consulares, como lo hizo Macri, por ejemplo. Eso te iba a decir, el presidente argentino hizo lo mismo, y Bolsonaro me supongo que está en la misma línea geopolítica de Macri y de Trump, ¿no? Exactamente, Osvaldo. Y ahora en el caso de Perú, que es exactamente, hasta te diría que es peor, porque como te dije antes, yo no estoy tan de acuerdo de si realmente podía el Poder Ejecutivo realmente dar esta moción de confianza de un tema que no le corresponde. Porque está bien que es amplio, pero si el tema no le corresponde, porque le corresponde a otro poder, no sé, hay que cuestionarlo. Las cosas que he leído de los juristas no eran muy claras, Osvaldo, en ese sentido. Todo el mundo, digamos, es favorable a lo que ha hecho Martín Vizcarra,
porque el Congreso, como te dije, está muy manchado por casos de corrupción, pero no nos podemos hacer un casuismo porque si nos gusta el Congreso o no nos gusta el Congreso, Osvaldo, ¿no te parece? Hay que ver si realmente jurídicamente corresponde o no. Aquí uno de los juristas, por ejemplo, Roberto Pereira Chumbe, dice que la cuestión de confianza en Perú no tiene un desarrollo en una ley a partir de la Constitución y tampoco tiene un desarrollo en el reglamento del Congreso. Es una institución que ha sido desarrollada por el Tribunal Constitucional que sostiene que la posibilidad es amplia. Sí, es amplia en lo que es permitido, pero ¿será que en lo que le es vedado también es amplia? No sé, a mí me queda ese cuestionamiento. ¿Qué te parece, Osvaldo? Sí, y que, bueno, también que yo dije que el Twitter no había tenido participación acá, sí, porque Mercedes Arao renuncia a través del Twitter, ¿no? Ah, sí, claro. Después, 24 horas después, ante el apoyo macizo de todas las Fuerzas Armadas de Perú, esta mujer no tiene ninguna posibilidad y dice, bueno, ahora se la pateó a la Corte, que la Corte Suprema decida. Pero también la desprolijidad, o sea, parece que se ha perdido todo tipo de orden y protocolo legislativo y jurídico, porque ahora parece que las cosas se hacen por Twitter, ¿no? O sea, ya no se hace más ni con la formalidad es que termina la renuncia de un país o el nombramiento de un presidente, como en el caso de Venezuela, ¿no? Sí, Osvaldo, concuerdo plenamente con lo que estás diciendo. Escuchemos algo de música y después seguimos, Osvaldo. Vamos. Ya que estamos con grupos uruguayos, seguimos. Vamos a escuchar a La Vela Puerca y el tema Zafar. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez, me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy llevando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad y a dónde ir a parar cargando con mi olor. Deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor, me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de
escuchábamos La Vela Puerca y el tema zafar, Osvaldo. Y es más o menos lo que están queriendo hacer todos los políticos en Perú, ¿no, Osvaldo? Zafar un poco, ¿no? Sí, zafar. De manera desprolija, podemos aclarar, pero bueno. Bastante desprolija, Osvaldo, bastante desprolija. De las propias palabras del presidente Martín Vizcarra sale un poco la duda de lo que estábamos diciendo, Osvaldo. Mirá lo que dice el Martín Vizcarra. Estamos haciendo historia y espero que entiendan la importancia, bla, 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 la seguirán encontrando en este presidente, la lucha por el Perú y todo lo demás. ¿Está? Pero cuando habla de la justificación, más allá de esas palabras, digamos, de costumbre, ¿no? Dice, ante la negación fáctica de confianza. ¿Qué es esto de la negación fáctica de confianza? Entonces ahora hay una negación fáctica y una negación expresa de confianza. No, sí, podríamos poner como contracara que existe una negación legal y otra negación de facto, ¿no? Sí. Decidir disolver el Congreso y llamar a elecciones congresistas. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Cómo sigue esto, Osvaldo? Sigue con que llama a elecciones ahora para todo el Congreso. Las elecciones tienen que realizarse en 4 meses. ¿Y qué pasa si no se realizan en 4 meses? Pues ¿qué pasa? Vuelve el Congreso anterior y puede destituir al presidente. O sea, es una cuestión bastante rara esto que ocurre, ¿no? Porque en realidad es una muestra de fuerzas de poder y no se ve que haya una verdadera preocupación por la estabilidad institucional, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, Ramiro, y podríamos decir, a ver, la OEA, ¿cómo reacciona ante esto? Bueno, la OEA, que Almagro había salido a respaldar a Guaidó en el caso de Venezuela, ¿te acordás, no? Que Almagro estaba, había que reconocer a Guaidó, llamar a elecciones y sin la participación del chavismo. Bueno, ahora, digamos, se hacen los sonsos, ¿no? Que lo resuelva las propias instituciones de Perú. Están muy preocupados y todo lo demás, pero bueno, ¿por qué? Porque saben que de alguna manera tienen el respaldo de grandes fuerzas de la sociedad, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, tal cual. No, yo te diría que lo ha respaldado a Vizcarra, la OEA. Su manera de no decir nada es un respaldo. Sí, totalmente de acuerdo. Velado, pero un respaldo. En cambio, contra el tema de Venezuela, no, como vos bien dijiste, parecía que estaba defendiendo la constitucionalidad de la peor dictadura que ha habido en la historia, ¿no? Y Estados Unidos mismo tampoco ha dicho nada cuando también a Guaidó casi le había dado trato de presidente, como Colombia en Guaidó le da trato de presidente que le prestaba el avión para que pueda seguir desplazándose por los países latinoamericanos, incluso Argentina. Sí, y bueno, y ahora, Osvaldo, se van a dar estas elecciones en un clima donde la mayoría de los grupos más de izquierda o progresistas están totalmente desunidos, muchos líderes en la cárcel por motivos así, digamos, del lawfare, puro lawfare, principalmente todos aquellos que de alguna manera se aproximan a una posición más cercana a Venezuela. Yo no sé por qué últimamente ha tenido tantos lazos estrechos en Venezuela y Perú, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? O sea, hubo gente de derecha que ha recibido mucho dinero para recibir inmigrantes venezolanos. Y ahora esos mismos grupos de derecha están llevando adelante una política de chauvinismo y xenofobia impresionante con relación a los venezolanos. Las manifestaciones públicas que se ven en Perú en contra de los venezolanos son realmente una cosa repugnante, Osvaldo. Son terribles, ¿no? Y bueno, y que esas personas más de izquierda, más progresistas, que han intentado establecer algún puente con Venezuela, bueno, están todos presos de alguna manera, por acusaciones realmente absurdas. Y la gente está en la calle, manifestándose fuertemente. Algunos respaldan a Martín Vizcarra, muchos respaldan a Martín Vizcarra porque de alguna manera se contrapone a todo lo que dijimos, ¿no? Del Congreso que no está muy limpito. Y también para manifestar, digamos, también nosotros queremos algo nuevo, pero algo nuevo va a ser muy difícil por en cuanto, lamentablemente, Osvaldo, según me han comentado algunas personas en Perú, hay que conformarse con lo que hay, digamos, ¿no, Osvaldo? Sí, va a ser más de lo mismo, diríamos, pero con la intención de Vizcarra de tener un Congreso a favor de él, ¿no? Sí. Y para terminar, Osvaldo, vamos a hacer una pequeña referencia a lo que está ocurriendo también en Ecuador, ¿no, Osvaldo? Parece que la región cordillerana está bastante sacudida. Parecería que los gobiernos que más se derechizaron en América del Sur están teniendo sus rebrotes, sus sismos, diríamos, ¿no? Ecuador, que fue un gobierno que traicionó a quien lo había elegido
como sucesor, el presidente Lenín Moreno lo traicionó a su presidente anterior y ahora se ha encontrado que la gente está reaccionando, ¿no? Y también nuevamente tenemos que decir, tenemos dos cosas también muy comunes a los últimos tiempos en Latinoamérica: la presencia de las operaciones Lavallato, con el mismo accionar, con la Odebrecht, con las mismas acusaciones, en las cuales ya está preso el vicepresidente, ¿no? Jorge Glass, también sin ningún tipo de pruebas y de claridad en las acusaciones, porque ni siquiera son las pruebas, Osvaldo, no sabemos de qué lo acusan a Jorge Glass tampoco, lo mismo que todos los juicios que se le han hecho a Correa, que son más de 20, y la presencia del FMI, que como lo ocurrió con Argentina, ¿no? Empresta dinero y después empieza a pedir ajustes para que le paguen esos dineros, ¿no, Osvaldo? Y el ajuste ahora pasa por tratar de reducir el déficit fiscal en $1.300 millones anuales. El Fondo Monetario Internacional anunció la aprobación de un préstamo de unos $4.200 millones para Ecuador en marzo. Ese crédito es solo una parte de un crédito mayor que supera los $10.000 millones y involucra a otros entes financieros. ¿Cómo se justificó la necesidad de ese préstamo y de los recortes que siempre lo acompañan? Pues como ya es norma en todo mandatario que haya llegado al poder después de la ola populista de la década pasada, culpando al predecesor. Ya saben, la pesada herencia. No se actuó con responsabilidad y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, juntos para pagar una deuda que, insisto, es heredada. Lo dije, saldremos adelante, tomando decisiones y medidas creativas que no afecten a los más pobres. Nunca promoveremos paquetazos como los responsables de esa situación pretenden vaticinar maliciosamente. Oye, pero un momento, corrígeme si me equivoco. ¿Lenín Moreno no formaba parte del gobierno de Correa? Ah, es verdad que apenas ocupó puestos secundarios, ¿no? La vicepresidencia durante 6 años. ¿De qué podía enterarse él en ese cargo? Pero como siempre pasa con el FMI, una cosa es el préstamo y otras las condiciones. El organismo desembarcó en Ecuador cargado de eufemismos, rápidamente replicados por el gobierno. Eufemismos que siempre es mejor pasar por un traductor para aclararse. Armonización de salarios en el sector público, es decir, rebaja del 20% del sueldo para los nuevos contratos ocasionales. Reforma laboral para adaptarse a las condiciones del mercado, es decir, eliminación o privatización de organismos públicos y continuar con la ola de despidos de funcionarios. Actualización de tarifas por servicios al ciudadano de entidades públicas, es decir, aumento de las tarifas de servicios. Optimización de los subsidios a los combustibles, es decir, eliminación de los subsidios y aumento del precio del 29% en gasolina y 123% en diésel. Todo, claro está, para que los ciudadanos tengan más trabajos, más emprendimientos y mejores oportunidades. Y eso viene, digamos, a sumarse a la larga cadena de pérdidas de derechos que, como bien dijiste vos, Osvaldo, desde Correa para acá viene sufriendo el pueblo ecuatoriano. Entonces esto ha llegado a, digamos, a ser el basta. Hasta aquí llegamos, muchachos, y el pueblo está en la calle. Hay que recordar que, como decís vos, Ramiro, el diésel, el gasoil, que acá en Argentina gasoil, en muchos países diésel, se traslada directamente a los precios porque los transportes en los países como el nuestro se hacen mayormente en camión y el camión son diésel, por lo cual ese aumento va directamente al precio del producto. O sea, los productos de primera necesidad, los productos básicos, sufren, aparte del aumento del combustible, sufre el aumento del precio por la quita de subsidios, ¿no? Del combustible. Exactamente, Osvaldo, por eso que las huelgas están siendo realizadas tanto por las cámaras empresariales como por los sindicatos obreros del transporte, ¿no? Y la gente también está porque llega un momento en el cual no quiere seguir más aguantando, ¿no?, las políticas económicas de un presidente traidor, ¿no? Los indios han salido a la calle a enfrentarse con la policía de una forma bastante dura, hay más de 300 personas presas. Como se ve, no es simplemente por una medida, sino es por una serie de medidas y parece que ha llegado a un punto de saturación, Osvaldo. Sí, o sea, esta medida en realidad es la gota que rebalsó el vaso. En el mismo sentido, las medidas eran anteriores, como bien vos dijiste, pero en este caso esta medida fue lo que hizo, encareció el transporte, y no solo encareció el transporte, sino que encareció todos los productos de primera necesidad que consume la gente. Era esperado.
Sí, es verdad. Y la respuesta del Estado ha sido la represión, ha sido la fuerza pública. Pero bueno, la respuesta de la gente también está en las manifestaciones en las calles. O sea, vamos a ver cómo evoluciona esto y cómo evoluciona el tema de Perú también, Osvaldo, ¿no? Vamos a mantenernos un poco más atentos. Bueno, vamos a ver para el próximo programa, a ver si hay alguna novedad sobre estos temas. Bueno, dejamos por aquí entonces y recordamos que este programa se emite tanto por las radios lasvocesdelmuro.net como por la radio RCA también.net. Y que nos pueden seguir en redes sociales, Facebook y Twitter como Café Mercosur. Y también pueden visitar nuestra página www.cafemercosur.com o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico contacto@cafemercosur. Osvaldo, hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima, Ramiro.